Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes para otros hermanos y amigos, dependiendo de donde se encuentren, ¿verdad? En este día les damos la bienvenida nuevamente a una enseñanza bíblica más, transmitida a través de este medio. Hoy, domingo 18 de enero, 12 del día. Bienvenidos a todos aquellos amados amigos, estimados amigos y hermanos en Cristo y demás amigos que nos estén y nos estarán viendo. Esperamos, como siempre, que esta enseñanza nos sea a todos de bastante bendición y edificación, porque déjeme decir una cosa, el primero que recibe la bendición de parte de Dios a través de la enseñanza, pues es el que la predica, es el que la comparte, porque es el primero que Dios le habla, ¿verdad? Y bueno, en este día el título de esta enseñanza lleva por título Tiempos difíciles y tiempos fáciles. Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a estar hablando acerca de una porción que se encuentra en el libro de los Hebreos. Como sabemos, el libro de los Hebreos es un libro que tuvo que ser escrito entre algunas cosas para animar a los primeros cristianos de origen judío, ya que estaban sufriendo pues algunas persecuciones, aflicciones, y bueno, muchos de ellos se estaban desanimando, ¿verdad? Entonces el autor de los libros del libro de los Hebreos, que dicho sea de paso, no se sabe a ciencia cierta quién haya sido, ¿verdad? Algunos dicen que fue Santiago, algunos dicen que pudo haber sido otro discípulo, pero normalmente la tradición cristiana se lo atribuye al apóstol Pablo. Pablo es el que se cree que fue el creador o el autor del libro de los Hebreos. Y bueno, en este día quisiera iniciar leyendo la porción bíblica en la cual vamos a basar esta enseñanza. Esta es una enseñanza, es un mensaje, ¿verdad? Y esperamos como siempre, y hace rato orando, yo le decía al Señor que espero con todo mi corazón que el Señor use esta enseñanza para hablar a sus vidas y para edificar nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, deseamos, como decía yo y vuelvo a repetir, deseamos que esta enseñanza les sea de bastante bendición y edificación. Tiempos fáciles y tiempos difíciles. Hebreos capítulo 10, versículo 23. El texto bíblico iniciamos con lo siguiente. Yo lo voy a leer en una versión actualizada que es la nueva traducción viviente. Como lo he comentado siempre, las nuevas versiones tienen un lenguaje más entendible. No son paráfrasis, ¿verdad? Como a veces se dice maldice en las redes sociales o en el internet, sino que es una traducción hecha por un grupo de alrededor de 50 eruditos bíblicos, la nueva traducción viviente, ¿verdad? En la versión en español y es un texto muy bien, no solamente es una transliteración, sino que es una interpretación semántica para una completa interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Y que las nuevas versiones siempre, como lo he dicho, corrigen muchos errores de traducción que las versiones más antiguas tienen, como la Reina Valera 60 y algunas otras versiones antiguas. Hebreos 10:23 en adelante dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y luego el versículo 25, que es un versículo muy conocido, que dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, dice la otra versión, ¿verdad? Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo.
Sufrieron tanto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Versículo 35. Por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse, y dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará todo aquel que se aparte de mí. Pues nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos fieles y nuestras almas son salvas, serán salvas. La versión tradicional dice que nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición. Y bueno, mire, el libro de los Hebreos, como le decía yo, fue dirigida a un grupo en específico. Se dice que fue dirigida a los primeros cristianos o a los cristianos, a los creyentes que eran de origen judío. Por eso es el libro a los hebreos, ¿verdad? Algunas de las funciones, finalidades principales de este libro, entre algunos de los propósitos principales del libro, era mostrarles a los creyentes de origen judío que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías verdadero, que Jesús era el gran sumo sacerdote, que el único que podía interceder por nosotros, ¿verdad? Que solo a través de la sangre y el sacrificio de Jesús se podría entrar libremente a la presencia de Dios, que solo la sangre de Jesús podía purificar espiritual y moralmente a todos los que creían en él, ¿verdad? Que todo lo que dice en los primeros 3 capítulos de Hebreos acerca de que Jesús, ¿verdad?, es el único que se ha sentado a la diestra del Padre, y que solamente a través de él era el único camino para poder acercarse a Dios, que solamente a través de su sacrificio, su sangre nos podía hacer perfectos. Yo, si usted nunca ha leído el libro de los Hebreos, ¿verdad?, porque a lo mejor le sea un poquito de difícil entendimiento, le recomiendo mucho que lo empiece a leer y a la vez se consiga usted por ahí un comentario bíblico, no muy extendido, sino un comentario bíblico resumido acerca de lo que enseña el libro de los Hebreos, porque verdaderamente tiene una gran riqueza doctrinal, teológica, escritural, ¿verdad? y nos arroja una gran luz. Yo la primera vez que lo leí, verdaderamente como que me estaba costando mucho trabajo, pero decidí empeñarme, poner mucha atención, y capítulo por capítulo lo fui leyendo, lo fui analizando, lo fui desmenuzando hasta que comprendí la gran riqueza. Porque normalmente el libro de los Hebreos casi siempre lo único que conocemos es Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Hebreos 11:1, donde dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y a veces conocemos solamente porciones de los libros de la Biblia, pero no conocemos el contexto general de la Biblia, y nos estamos perdiendo de una gran riqueza y sabiduría teológica y espiritual, ¿verdad? Pero otro de los propósitos principales, decía yo, entre los propósitos por los cuales el libro de los Hebreos tuvo que ser escrito, y yo creo que ordenado por Dios, definitivamente, nació en el corazón del Señor, es que este propósito era algo muy necesario que se tenía que hacer en ese momento, y esto era para animarlos a los creyentes de origen judío, animarlos y exhortarlos a no abandonar su fe en Jesús y a seguir adelante en la fe en Jesucristo, a pesar de que tuvieran que soportar y pasar por muchos sufrimientos, muchas tribulaciones, dificultades y angustias por causa de la fe en el nombre de Jesús como el único suficiente Salvador, el único Mesías. Los historiadores cuentan lo que acabo de mencionar, que los cristianos de origen judío en cierta época del siglo I estaban enfrentando persecuciones, deshonra, confiscación de sus propiedades, de verdad. Muchos de ellos ya habían sido encarcelados, habían sido avergonzados públicamente, les habían confiscado sus bienes. Y lo más terrible es que esta persecución provenía principalmente de sus mismos compatriotas y aún de sus familiares, tal como el Señor ya se los había profetizado. El Señor les había dicho, vendrá un tiempo en el cual en una casa 2 estarán en contra de 3 y 3 en contra de 2.
La nuera se levantará contra la suegra contra la nuera, ¿verdad? El hijo contra el padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el cual, bueno, de hecho hasta el día de hoy sigue existiendo el mismo problema, pero hubo un tiempo en el cual se intensificó la persecución por parte de los mismos judíos contra los judíos que ahora creían en Jesús. Ellos incitaban tanto a las autoridades judías como a las autoridades romanas para perseguir, para agarrar, atrapar, encarcelar y confiscarle los bienes a sus mismos compatriotas, simplemente por el hecho de creer que Jesús era el Mesías enviado por Dios y que solamente a través de la fe en Jesús podía haber perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Sí? Los judíos convencionales del tiempo de Jesús, principalmente los provenientes del fariseísmo, creían que podrían entrar en la gracia de Dios por vivir una vida santa, justa y piadosa conforme a la ley de Moisés, conforme a las buenas obras y también a la observancia de los sacrificios y todas las fiestas nacionales judías. Cosa que hoy por hoy sabemos a través de las Sagradas Escrituras y de la práctica, que la obediencia a la ley de Moisés no te puede salvar, ni mucho menos te puede justificar delante de Dios, sino que lo único que te puede salvar y te puede justificar delante de Dios es una persona, es Jesús, y la fe puesta en él, la fe obediente en Cristo Jesús. Esto lo sabemos por lo que dice el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y muchos de ellos, por causa de esta persecución, por causa de estas opresiones, por causa de estos martillos, porque inclusive muchos habían sido asesinados ya, muchos cristianos, muchos judeocristianos, ¿verdad? Cristianos de origen judío, estaban siendo tentados a abandonar su fe en Jesús y volver al judaísmo para poder escapar de la persecución que estaban enfrentando por ser judíos y por creer en Jesús. Y vuelvo a repetir, lo más terrible es que la persecución provenía de parte de sus mismos compatriotas, de parte de sus mismos parientes. Y por causa de esta opresión, inclusive ya muchos habían abandonado la fe en Jesús y se habían vuelto al judaísmo. Estaban siendo perseguidos y oprimidos por sus mismos familiares y compatriotas y ya muchos habían decidido abandonar la fe en Jesús y se dice que a muchos inclusive los habían hecho renegar del nombre de Jesús y renegar de la sangre de la cruz y del sacrificio de Jesucristo para volverse a integrar a la fe, volverse a integrar al judaísmo. Y muchos, precisamente por esta razón, ¿verdad? Por haber blasfemado y rechazado el nombre de Jesús, es que el escritor de los Hebreos les advierte acerca del grave pecado que era eso y del grave peligro que implicaba rechazar y renegar de Jesús y del nombre de Jesús. Renegar de Jesús y de su nombre era como pisotearlo y vituperarlo dando a entender que tanto la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a favor del perdón de nuestros pecados y su sacrificio era algo irrelevante, era algo profano, era algo común y corriente, era algo inútil y quizás hasta inmundo. Lo consideraban los judíos del primer siglo, los judíos fariseos, bueno, los judaizantes, como una blasfemia. Ellos pensaban, no lo que Dios decía, lo que ellos pensaban era que el sacrificio de Jesús era algo inmundo, era algo aberrante, en lo cual, para empezar, en lo cual no se debería de confiar ni creer que a través del sacrificio de Jesús Dios había perdonado nuestros pecados. Y era esto precisamente lo que en muchas ocasiones los obligaban a hacer a los judíos cristianos que se arrepentían de ser seguidores de Jesús y regresaban ahora al judaísmo nuevamente. Los hacían blasfemar y renegar del nombre de Jesús. Y por eso es que Dios en su palabra, el Señor, ¿verdad? A través de su siervo, el que escribió el libro de los Hebreos, les advierte del terrible peligro de pisotear, de renegar y de pisotear el sacrificio y la sangre de Jesús. Pero también, ¿verdad? Pero también el escritor de los Hebreos, por lo tanto, les anima, ¿verdad? Les anima a no tomar, ¿verdad? En vano todos los fundamentos doctrinales y teológicos que estaban basados en la fe en Jesús, obviamente anclados en las Sagradas Escrituras, y asimismo les anima a soportar, ¿verdad? Seguir teniendo el ánimo de soportar la persecución y sufrimiento, a fin de que a través de esa permanencia firme hasta el final de sus vidas en este mundo pudieran alcanzar la redención final, la salvación y la gloria eterna a través
de una fe firme, plena y completa en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahora bien, verdaderamente los primeros cristianos, tanto judíos como gentiles, no la tenían nada fácil por sus convicciones espirituales, por sus convicciones de fe en cuanto a Jesús, porque por un lado, los cristianos de origen judío eran perseguidos por los mismos judíos, pero también los gentiles, ¿verdad? Los cristianos de origen gentil, ¿verdad? De origen griego, corintios, de todo el imperio romano, conocido, el mundo conocido de aquel entonces, también eran perseguidos por las mismas autoridades, por gente que tenía otras ideologías, ¿verdad? Del helenismo, del gnosticismo, del culto romano al César, ¿verdad? Porque déjeme decir una cosa, verdaderamente el que estaba atrás de esa persecución, pues era Satanás. Satanás quería hacer que la gente renegara de Jesús, se volviera atrás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esta manera perdieran su salvación y perdieran la vida eterna. Y por eso, ¿verdad? Dios en su palabra, a través de sus siervos, los escritores del Nuevo Testamento, les animaban a que ellos nuevamente volvieran al camino, volvieran a la fe, que no se apartaran de la fe en Jesús. Les recordaban que solamente Jesús en su sacrificio, era el sacrificio perfecto a través del cual nosotros podíamos ser no solamente justificados. ¿Qué es justificar? En la Biblia la palabra justificar significa ser declarado inocente o libre de culpa. Y la palabra de Dios enseña en Romanos, por ejemplo, que solamente a través del sacrificio de Jesús y la fe en Jesús es como podemos ser declarados inocentes, libres de culpa, o sea, justificados delante de Dios. Y que ninguna buena obra que nosotros podamos cumplir, tanto buena obra de beneficencia, de caridad, o buenas obras de obedecer la ley de Moisés, ¿verdad? Todas las ordenanzas de la ley de Moisés, tanto rituales como morales, nos pueden justificar ante Dios, porque verdaderamente la Escritura dice que no hay hombre tan justo que nunca peque, ¿verdad? Y también la Escritura dice que no hay un solo justo, ni aun uno. Todos somos pecadores, todos somos perversos. Y la única manera de ser justificados delante de Dios era y es a través de la fe en Jesús. La palabra de Dios enseña que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, creer en Jesús implica dos cosas principalmente. Implica creer verdaderamente que Él es el único y suficiente Salvador, confiar en que a través de su sacrificio Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y número tres, implica ser totalmente fieles y obedientes a Cristo Jesús, porque en Juan capítulo 3, versículo 36 dice que los que obedecen al Hijo de Dios, esos tienen vida eterna, pero los que desobedecen al Hijo de Dios, esos permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces Dios en su palabra, ¿verdad? A través de lo que se les predicó el Evangelio a los primeros cristianos, se les había enseñado eso, ¿verdad? Se les había enseñado que solamente en Jesús y a través de la fe en Jesús era como podían ser perdonados nuestros pecados, podíamos tener salvación del pecado, podíamos tener vida eterna y a través de Jesús la firme fe en Él, ¿verdad? Fidelidad y obediencia en Él, al final de nuestras vidas recibiríamos la redención eterna para poder entrar al cielo, el pase al cielo. Pero mire, cuando empezaron a ocurrir todas estas cosas, las persecuciones, las aflicciones, al menos, por ejemplo, en medio de los cristianos de origen judío, que por eso se llama carta a los hebreos, a través de estas persecuciones ocurrieron dos cosas principalmente. Número uno, que por medio de la aflicción que estaban sufriendo, esta aflicción fue como un fuego purificador. Y a través de eso se pudo conocer quiénes verdaderamente creían en Jesús y que solo por la fidelidad en Él se podía alcanzar el cielo. Cuando empezó a haber persecuciones, muchos de los cuales no estaban totalmente comprometidos o no estaban quizás totalmente convencidos de su necesidad de perdón, salvación y vida eterna, no estaban plenamente convencidos de que estaban perdidos por naturaleza. Todos nacemos perdidos y condenados al infierno. No estaban convencidos que solamente la permanencia firme, la fidelidad firme en Jesús los podía llevar al cielo. Pues muchos de ellos, cuando empezó este fuego consumido, este horno de aflicción, por decirlo así, pues muchos como no estaban firmes y bien convencidos, pues retrocedieron en su fe en Jesús y regresaron a sus raíces religiosas, ¿verdad? Entonces, a través de esto, primero que nada, se pudo conocer quiénes verdaderamente estaban comprometidos
porque estaban dispuestos a soportar toda clase de aflicción y sufrimiento, y así demostraron que eran verdaderamente cristianos, verdaderamente creyentes de Jesús y verdaderamente discípulos de Jesús. Y lo segundo que ocurrió con estas persecuciones que estaban sufriendo los creyentes de origen judío es que su fe se fue fortaleciendo cada vez más con la aflicción y la persecución. Esto es increíble, pero cierto, dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, verdaderamente. Las pruebas y soportar las pruebas y sufrir las pruebas demostraban que ellos verdaderamente eran cristianos, verdaderamente su fe en Jesús era auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme, ¿firme en quién? Creyendo en Jesús, firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Es lo que Pedro, ¿verdad?, les había enseñado, no solamente a través de esta carta, sino en muchos lugares. Se dice que cuando él predicaba les enseñaba esto. Y obviamente, ¿verdad?, les decía la recompensa de su fe en Jesús, su firme y permanente fe hasta el final en Jesús será la salvación eterna de sus almas. Y ahora bien, los cristianos judíos, ¿verdad?, que quisieron mantenerse firmes, también ocurrió algo. ¿Qué fue lo que ocurrió, verdad? Que a través de estas pruebas, persecuciones y dificultades, aflicciones, porque las aflicciones eran como un fuego, como el fuego de un horno en el cual se purificaba el oro, como acabamos de leer, se fue formando un carácter cristiano firme, ¿sí? Lleno del amor, lleno de la compasión, la bondad, la firmeza, la pureza y la justicia de Dios. Porque a través de la aflicción, cuando tu alma, tu espíritu es quebrantado por el dolor que produce la aflicción, ¿verdad? Puede ser que salgan dos cosas. Puede ser que salga un aroma fétido y desagradable de la carne, ¿verdad? Y que empecemos a vociferar y a blasfemar y a renegar y apartarnos de Jesús. O puede ser que salga el fruto del Espíritu como un olor fragante que sube hasta la presencia de Dios, ¿verdad? El olor del fruto del Espíritu, del amor, la paz, el gozo, la bondad, la amabilidad, la benignidad, la templanza, que es el dominio propio, ¿verdad? La fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, con una aflicción pueden salir esas dos cosas, pero los que se mantuvieron firmes, ¿verdad? En los que se mantuvieron firmes a pesar de las aflicciones, persecuciones, humillaciones, pobreza forzada, ¿verdad? Porque les eran quitadas sus cosas y cayeron a una pobreza forzada, pues en ellos se formó un carácter cristiano firme, ¿verdad? Porque la aflicción sirvió precisamente para darle forma, forjar el alma y el corazón conforme a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, el varón perfecto, el ser humano perfecto. La fe, escuche, la fe sin pruebas y aflicciones es muy difícil que se pueda desarrollar fácilmente. La fe cristiana, la fe en Jesús, sin pruebas, sin dificultades, sin aflicciones, es muy difícil que se pueda desarrollar plenamente, verdaderamente. Y esto es algo que no solamente lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios y lo dicen o lo han dicho millones de creyentes a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, que en una fe cristiana sin pruebas y aflicciones es muy difícil que se pueda desarrollar plenamente. Porque la aflicción y la tribulación, ¿verdad?, es el catalizador principal para el crecimiento, para la madurez en Cristo, de la fe en Cristo Jesús. Asimismo, la aflicción, la persecución, la opresión es el filtro para separar el trigo y la cizaña, o sea, para separar a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. Porque vuelvo a repetir, cuando una persona verdaderamente ama a Dios, ama a Cristo con todo su corazón y cree que solamente a través de la fe en Jesús, lo cree verdadera y firmemente, a través de la fe en Jesús es el único medio a través del cual se va a poder ir al cielo, entonces se permanece firme, permanecerá firme en su fe
aunque esté experimentando un peligro de muerte, porque piensa, así como el apóstol Pablo decía, bueno, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si a mí me matan, pues me va a doler a lo mejor en el momento, pero una cosa tengo por seguro, que al despertar del otro lado, ¿verdad? Al pasar al otro mundo, seré llevado a la presencia de mi Dios, a la presencia de mi Señor. Pero la gente que no tiene esas firmes convicciones, que no está verdaderamente comprometido con Dios, comprometido con Cristo Jesús, comprometido con el reino de los cielos y con el Evangelio, va a echar marcha atrás, ¿verdad? Va a decir, no, 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 yo no tengo ninguna necesidad de estar sufriendo aflicciones por todo solamente por creer en Jesús. Yo mejor recojo mis canicas y ahí nos vemos, ¿verdad? Yo vuelvo atrás. Ahora bien, se dice, escuche, se dice ahí por ahí una frase que ha andado rondando por algún tiempo, ¿verdad? Ahora en internet, pero antes en algunos círculos se mencionaba esto, antes de que estuviera de moda en internet. Hay una frase que dice que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, hombres y mujeres fuertes, ¿verdad? Pero que los tiempos fáciles hacen hombres débiles, débiles de carácter, que lo único que van a provocar son problemas y dificultades. Los tiempos difíciles forman a la gente con un carácter fuerte, ¿verdad? Con un carácter firme, con un corazón noble, ¿verdad? Noble, humilde, lleno de compasión y de misericordia. Y esos tiempos difíciles van a crear hombres fuertes que a su vez van a producir un estado o un tiempo de paz, de justicia en medio de la gente, en medio de las naciones. Pero verdaderamente los tiempos fáciles hacen que la gente se vuelva débil de carácter, se vuelvan inconstantes, se vuelvan infieles, traicioneros, inconstantes en todos sus caminos, ¿verdad? Que escuche, eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. No sé si usted ha leído un poquito acerca de la nación de Israel. La Biblia cuenta que cuando fueron sacados de Israel, ellos eran un pueblo numeroso, muy numeroso, pero sin ninguna estructura política ni militar, mucho menos, ¿verdad? Eran un pueblo prácticamente indefenso, al cual el Señor tuvo que pelear con ellos, contra los egipcios y contra todos sus adversarios, para derrotar a sus adversarios, en lo que el pueblo de Israel se iba fortaleciendo. Y en el tiempo del desierto, que estuvieron 40 años en el desierto, en ese tiempo el Señor, a través de la aflicción, a través de la escasez en el desierto, a través de que solamente subsistían, a través de la mano del Señor, ¿verdad? El Señor les proveía el maná y les proveía de ciertos animales para que ellos comieran carne, ¿verdad? Y bebieran agua de la roca. Durante ese tiempo de aflicción, de pobreza y de escasez, el pueblo de Dios sufrió dos cosas. Número uno, su corazón se purificó. Y número dos, aprendieron a confiar y a depender totalmente de la gracia, la compasión y la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Pero antes de que entraran a la tierra prometida, por ahí del capítulo 30-31 de Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, enséñales un canto a Israel para que no se les olvide. Y en ese medio de ese canto, Moisés les enseña que vendrían tiempos en los cuales el pueblo de Israel se olvidaría del Señor, se olvidaría de Moisés y se olvidaría del Señor y lo traicionarían cuando entraran a la tierra prometida. Obviamente ahora el pueblo de Israel dijo, no, jamás y nunca nos pase eso, jamás y nunca, ¿cómo crees? Pero verdaderamente cuando los israelitas, no quizás no esa generación que salió del desierto para entrar a la tierra de Canaán, sino que dice en el libro de los jueces que posteriormente, después de que murió el último de los líderes, Josué, los últimos de los líderes de Israel, que participaron en la guerra de conquista de la tierra prometida, dice que se levantó una generación que no había conocido al Señor, ni que había pasado, no había sufrido las guerras, las luchas, las aflicciones producto de la conquista, ¿verdad? Se levantó una generación que no conocía al Señor y ellos se rebelaron contra el Señor, se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos fáciles provocan hombres débiles, producen hombres débiles, débiles de carácter, débiles de fe, infieles, ¿verdad? Débiles en su fidelidad, ¿verdad? Porque se va a ver feo, pero es cierto y así es, y a lo mejor a alguien le parezca equivocado esto que voy a decir, pero es la verdad. La verdad de las cosas es que la prosperidad económica, la paz y el bienestar material muchas veces vuelve a la gente, vuelve a la gente mala, la hace mala, la hace, bueno, somos malos
nos vuelve peores, ¿verdad? Se dice por ahí que el dinero saca a la luz, a relucir lo que tenemos en el corazón verdaderamente, y muchas veces el dinero lo que saca a relucir nuestro corazón, pues es la soberbia, la jactancia, la vanidad, el egoísmo, el orgullo, etcétera, etcétera. Aunque hay gente que sale a relucir su buen lado del corazón, ¿verdad? Su noble corazón, pero son los menos, ¿verdad? Entonces esa paz y esa prosperidad que tenían los judíos, los israelitas, posteriormente cuando entraron a la tierra prometida, esa nueva generación, los hizo volverse infieles y traicioneros con el Señor. Y ahí empezaron los problemas, porque los tiempos fáciles crean hombres débiles, y esos hombres débiles producirán tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos difíciles en los cuales verdaderamente va a haber aflicción. Producto de sus malas decisiones hubo aflicción, hubo destrucción, persecución por parte de los enemigos de Israel. Y bueno, verdaderamente, cuando esto ocurrió, la prosperidad, la comodidad de los judíos o de los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, los volvieron débiles de carácter y perdieron su firmeza en la fe en el Señor. Algo muy parecido, escuche. Algo muy parecido a lo que ocurre en la actualidad en nuestros países de habla hispana o de otra habla de países, donde el cristianismo no es perseguido y ser cristiano es muy fácil. No sé si usted lo sepa, pero al menos en México, en Estados Unidos y en otros países de Europa y de algunas otras partes, ser cristiano o sea, no es nada del otro mundo. Tú puedes declararte cristiano o seguidor de Jesús y no va a pasar nada, ¿verdad? Inclusive hasta la gente te va a decir, ah, pues qué bueno, ya no eres de nuestra religión, ¿verdad? Pero pues mientras tú vivas bien y se ve que eres una buena persona, pues qué bueno, quizás hasta te van a aplaudir, ¿verdad? Hoy en día, al menos en México, decirse cristiano ya no implica persecución y sufrimiento. Hubo un tiempo allá por ahí, inicios del siglo XX, 1900 a 1930, 40, 50, tú decir que tú eras cristiano implicaba que la gente te malviera, la sociedad te persiguiera. En los pueblos, había pueblos donde inclusive mataron a muchos misioneros cristianos, y persiguieron a gente cristiana. En la actualidad hay lugares en el sur de nuestro país, en México, en Chiapas, el estado de Chiapas, donde los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Pero bueno, son menos los lugares, porque la mayoría de nuestros países como México, Estados Unidos y algunos otros países, decirse cristiano es muy fácil, ¿verdad? Y eso ha hecho que esté ocurriendo un fenómeno que no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad hay iglesias que se llenan de gente y gente que verdaderamente son espectadores, más no verdaderos creyentes, porque hay mucha gente que mire, si hay algo en lo cual se ha perfeccionado el cristianismo en la actualidad, no es tanto en pureza, en disciplina y en obediencia, sino en espectáculo y en show religioso. Hay lugares evangélicos, como se le llama, cristianos evangélicos, en los cuales los líderes, los pastores han sido muy inteligentes, ¿verdad? Y han usado el dinero por un lado, han invertido el dinero que reciben de los diezmos y las ofrendas para hacer que sus instalaciones sean de primer nivel, ¿verdad? Con los mayores lujos, las mayores comodidades, instalaciones, auditorios, asientos, escenarios, equipo de alabanza, ¿verdad? Instrumentos para la alabanza, equipos de multimedia, como se le conoce hoy, baños, estacionamientos, guarderías, salones para niños, etcétera, etcétera. O sea, todo de primer nivel, ¿verdad? Y eso obviamente mucha gente en la actualidad a lo largo de los siglos siempre ha tenido una cierta inclinación por conocer al Dios de los cielos, al Señor. Y bueno, mucha gente al ver un lugar bonito, al ver un bonito show de alabanza, ¿verdad? Bonitas instalaciones, una organización, una liturgia, una organización casi de mercadeo de multinivel, ¿verdad? Decanes que reciben a la gente con mucho afecto y los acomodan, ha hecho que mucha gente se haya acercado a las congregaciones cristianas evangélicas actuales. Pero escuchen, mucha de esa gente, como ya ahora ser cristiano es muy fácil, mucha de esa gente permanece en esas congregaciones y no por un mes, 2 meses, sino por años, pero son solamente meros espectadores que van a escuchar de la palabra de Dios, y es gente que les gusta escuchar las enseñanzas, les gusta escuchar los mensajes, les gusta escuchar las historias bíblicas, inclusive participar de algunos programas evangélicos,
desayunos para varones, conferencias para mujeres, ¿verdad? Congresos de hombres, congresos de mujeres, congresos de niños, pero son gente que no están verdaderamente comprometidos con el Evangelio ni con Cristo Jesús. O sea, no son discípulos verdaderos. El discípulo verdadero es aquel que está totalmente comprometido con Cristo Jesús. Y número dos, está totalmente entregado y rendido a la fidelidad plena y obediente a Cristo Jesús, al Padre y a la palabra de Dios. Ese es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Esa es la fe verdadera, ¿sí? Pero y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora bien, escuche, hay gente que en la actualidad, ¿verdad? También, porque el otro lado es cierto, hay gente que verdaderamente está convencida que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ellos son los que están dispuestos a pagar el precio de la vida en Cristo, porque también el otro lado es cierto, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, en el campo, o sea, en el mundo, en su reino, habría trigo y habría cizaña, y que al final de los tiempos Él iba a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Ahora, es difícil discernir el trigo de la cizaña, o sea, los verdaderos de los falsos creyentes, de los falsos cristianos. No, no es difícil, es fácil. Solamente que hay que tener un corazón sincero y noble para discernir esto. Pero bueno, esa será otra enseñanza, ese será otro tema. Ahora bien, pero mira, escuche, hay gente, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Hay gente que solo se acerca a la iglesia, se acerca a una congregación cristiana, solamente por conocer algo diferente, una religión diferente, por conocer algo más acerca de Dios y por sentirse conforme consigo mismo, ¿sí? Contento consigo mismo porque ahora está conociendo algo más de Dios, tiene un conocimiento nuevo de Dios. Mas no tiene en verdad un compromiso, no quiere tener un compromiso profundo en verdad con el Señor y con el reino de los cielos. ¿Cómo se conoce a un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesús? Número uno, porque obedece plena y totalmente a Dios, al Señor y a la palabra de Dios. Y número dos, porque cuando pasan aflicciones, pasan tribulaciones, dificultades, a pesar de esas sacudidas de fe, ¿verdad?, que vienen en la vida, y no solamente siendo cristianos, sino en general, permanecen fieles y firmes al Señor en obediencia a su palabra. Se conservan puros, se conservan íntegros, se conservan amorosos, compasivos, misericordiosos, incluso a pesar de haber sufrido un grave maltrato, un grave perjuicio de la gente que les rodea, ¿sí? Conservan su carácter cristiano. Pero los que no son así, ¿verdad? Los que sufren alguna persecución, angustia, tribulación, dificultad y empiezan a renegar y sacan el cobre, o sea, sacan la carne y se empiezan a comportar de manera carnal, son como aquellos que están mencionados en la palabra de Dios en la parábola del sembrador. Específicamente donde dice Mateo capítulo 13, versículo 20, donde dice el Señor, dice, hubo algunos que cayeron, dice, el sembrador salió, ¿verdad? Y algunas semillas que esparció cayeron en un terreno pedregoso o cayeron entre las rocas, ¿verdad? Y el Señor explica esta parte de la parábola y dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, ¿verdad? Dice, wow, sí, Señor, gracias por haberte sacrificado por mí, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, Señor, gracias por perdonarme a través de tu sangre, de tu sacrificio, Señor. Y en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y yo te confieso a ti, Jesús, como mi único dueño, como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bienvenido, hermano, a la familia de Dios en Cristo, ¿verdad? Bienvenido, ahora eres un hijo de Dios. Usted sabe de lo que estoy hablando a lo mejor, ¿verdad? Pero, dice el Señor, versículo 21, pero como no tienen raíces, o sea, ¿qué es no tener raíces? No tienes un compromiso profundo y verdadero. O sea, no te arraigaste bien, no te comprometiste con Dios, con Cristo y con el Evangelio y las demandas del Evangelio, porque el Evangelio tiene demandas, aunque yo sé, ¿verdad?, que la salvación no es por obras, que la salvación es gratuita, eso es cierto, pero el Evangelio tiene demandas. Número uno, confiar de todo corazón en Jesús. Número dos,
Número 2, que es lo más importante, obedecer plena y totalmente y ser fiel y leal totalmente a Cristo Jesús hasta la muerte. Dice, pero como no tienen raíces, dura poco tiempo, ¿sí? Cuando surgen problemas, escuche, o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. O sea, enseguida abandona el camino, el camino cristiano, el camino de Jesús. Y este tipo de gente, escuche, con cualquier problemita, con cualquier situación difícil, con cualquier aflicción, con cualquier desilusión que sufren en la vida, ¿verdad? Es que yo soy cristiano, yo pensé que la gente me iba a amar y que todos unidos como hermanos, ¿verdad? Hijos de un mismo padre, íbamos a vivir en una utopía, ¿verdad? Yo pensé que la gente en el mundo, ahora que soy cristiano, ya me iban a amar, mi familia me iba a querer, y creo que nunca les enseñaron esas partes donde el Señor les dijo, miren, por ser mis seguidores, su misma familia los va a perseguir, su misma familia inclusive los va hasta matar, ¿verdad? Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Parece que no les enseñaron eso, pero bueno, ese tipo de personas con cualquier problemita, dificultad, aflicción, persecución, ya andan tirando la toalla, porque no tienen firmeza de carácter espiritual cristiano. Esa es la verdad de las cosas. Mire, cuando iniciamos en el camino del Señor, nosotros hace más de 25 años, yo recuerdo que había dos mujeres que eran creyentes. Hace como 25 años empezamos a conocer de Dios, empezamos a conocer de Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Y en aquellos entonces conocimos a dos personas, dos mujeres. Una de ellas, ¿verdad? Bueno, ellas en algún momento dado, en esa congregación donde llegamos por primera vez, tuvieron una dificultad por una nimiedad, ¿verdad? Una dificultad que se dan entre hermanos, ¿verdad? A veces, que porque no te saludó, que porque hiciste un comentario fuera desatinado, que porque a lo mejor una de ellas era Lugier y no le quiso obedecer, ¿verdad? Porque los sugieres tienen autoridad y nosotros los cristianos debemos de observar esa autoridad y si nos dicen siéntese aquí, ahí debemos de sentarnos. Pero es que hacemos lo que queremos, ¿verdad? Pero el caso es que sufrió un desacuerdo entre ellas. Una de ellas no se podía a simple vista considerar una gran cristiana, ¿verdad? A simple vista tú la veías y decías, no, pues esta es una creyente promedio, común y corriente. Era callada, era reservada, no era muy efusiva en su devoción a Dios. O sea, ya ve usted que a veces en las iglesias hay gente que a la hora de la alabanza cantan y alaban con todo su corazón y amén, aleluya, levantan sus manos, ¿verdad? Lloran, se tiran al piso, etcétera, etcétera. Esta mujer no era muy tranquila, reservada, poco efusiva. Y bueno, la otra mujer, ¿verdad? Las estoy hablando de estas hermanas que tuvieron esa dificultad. Era más efusiva en la alabanza, en la adoración, brincaba, cantaba, adoraba, más participativa en los cultos. Amén, gloria a Dios. Si usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Bueno. La primera que acabo de mencionar, ¿verdad? Aquella que era más reservada, esa mujer padecía de una malformación congénita. Tenía una malformación congénita en su cuerpo. De niña también decía que ella no la había pasado bien, había sufrido mucho. Y ya en su edad adulta, en su etapa adulta, pues había pasado por muchos problemas en su matrimonio, problemas conyugales, infidelidad de su marido, inclusive ya siendo cristiana ella seguía padeciendo infidelidad de parte de su marido y cosas que le dolían mucho en su corazón, pero ella permanecía firme, ¿verdad? Hasta que, bueno, obviamente llegó a los pies de Cristo y encontró en el Señor esa paz, y esa paz en su corazón y plenitud, ¿verdad? A pesar de que en ese momento, ¿verdad? En ese momento, ella seguía sufriendo la infidelidad de su marido. La segunda mujer, esa que era más efusiva y más metida, y amén, aleluya, ¿verdad? Esta mujer era hija de padres cristianos. De niña nunca había tenido dificultades económicas o angustias severas o una gran tragedia que hubiera sufrido, ¿verdad? Y aparte de eso tenía un excelente esposo, creyente, fiel, noble, etcétera, etcétera. Tenía buena posición económica y ella tenía una excelente familia, ¿verdad? Bueno,
Cuando se dice que cuando el pastor las mandó a traer, ¿verdad? Supo del conflicto de la dificultad que habían tenido entre ellas, porque las ovejas a veces se pelean, ¿verdad? Las ovejas a veces se pelean por nimiedades, por tonterías o a veces por cosas serias también. Cuando supo del conflicto entre ellas, las mandó a llamar y las combinó a ambas, ¿verdad? A perdonarse y a reconciliarse y a restaurar la relación fraterna en Cristo, ¿verdad? Y bueno, la primera mujer, aquella que había sufrido más de niña, que estaba sufriendo, ¿verdad? Por la infidelidad de su marido y la situación familiar que se generaba en su casa, ¿verdad? Pues estuvo dispuesta a pasar por alto las ofensas y decir, bueno, pues está bien, estoy dispuesta, humildemente le voy a pedir perdón, ¿verdad? Y pues voy a restaurar la relación con mi hermana en Cristo. Pero la segunda mujer, ¿verdad? A pesar de que parecía ser una persona muy entregada a Cristo, muy devota, etcétera, etcétera, se dice que casi le exigió, cuando el pastor la combinó, ¿verdad?, a arrepentirse y a perdonar. En vez de decir sí, como no, como usted diga, pastor, no, casi dice que casi le exigió al pastor que la expulsara de la iglesia de otra mujer. No la quería ver ahí. Si no la corría, entonces ella se iba a ir de la iglesia y se iba a ir a otra iglesia, ¿verdad? Y pues esta mujer no quiso pasar por alto los agravios, o sea, no quiso humillarse en pocas palabras. Y en estas situaciones, como en estas situaciones, ¿verdad? Te das cuenta, escuche, te das cuenta que la vida fácil en la gente, en la vida de la gente, a veces los hace como niños malcriados y con la incapacidad espiritual de mantener un carácter firme en Cristo, esa incapacidad, ¿verdad? Que te impide gobernarte a ti mismo. Porque con todo respeto, ¿verdad? Pero esta mujer había llevado una vida de miel sobre hojuelas, ¿verdad? Había vivido en un lecho de rosas, ahora sí que desde la cuna hasta ese momento. Pocos o quizás no los sufrimientos, no había tenido escasez, una familia bonita, o sea, no había tenido sufrimientos ni aflicciones en su vida. Entonces, por eso esta mujer, a pesar de que se decía creyente, verdaderamente era de un carácter débil que se dejaba gobernar por su carne. De hecho, creo que el problema empezó por ella. El problema empezó por ella y la otra obviamente le dijo algo, la ofendió, pues no se dejó, ¿verdad? Mal hecho, pero pues a veces en el momento reaccionamos mal, pero reaccionamos, ¿no? Y por lo tanto, podemos comprender, ¿verdad?, que cualquier aflicción, cualquier tribulación, cualquier ofensa, cualquier maltrato, muchas veces cuando la gente es de carácter débil, ha tenido una vida muy fácil o lleva un cristianismo light, sin comprometerse en nada, sin estar dispuesto a sufrir aflicciones, cualquier cosita que le pase adversa los va a hacer tropezar y abandonar su camino en Cristo, su relación con Dios, su relación con el Señor. Y mire, algunos probablemente se van de la iglesia y nunca vuelven al cristianismo. Muchos otros se quedan en la iglesia, pero están ausentes espiritualmente. Están ahí en la iglesia, pero viven como si vivieran en el mundo, ¿verdad? Porque cuando no se saben dominar, ¿verdad? No saben contener su carne, ¿verdad? Usted sabe que la carne tiende hacia lo malo, nuestra carne. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero a pesar de que somos salvos del pecado en nuestro interior en Cristo, la Biblia dice en el libro de Romanos que aún todavía en los miembros de nuestro cuerpo permanece el pecado y ese pecado siempre va a estar luchando, ¿verdad?, contra el espíritu, la carne contra el espíritu, la carne contra el espíritu. Y si nosotros no somos comprometidos verdaderamente con Cristo Jesús, entonces nos vamos a debilitar en nuestro espíritu y la carne nos va a envolver y nos va a hacer comportarnos mal nuevamente, o sea, caer en el pecado nuevamente. Por esta razón es que la vida fácil muchas veces hace gente débil de carácter y la vida difícil forma corazones y caracteres espiritualmente sanos, fuertes y firmes en Cristo. Y escuche, a lo mejor esto le vaya a caer como bomba, pero en la realidad, por esa razón es que muchas veces, escuche, la prosperidad material es un estorbo para Dios para la madurez y crecimiento de la gente en Cristo. Yo sé que hoy en día se enseña y se predica la famosa teología de la prosperidad, ¿verdad? Donde se te enseña que Cristo Jesús y que Dios está interesado en que tú estés bendecido, prosperado, sobreabundado y nunca enfermo, ¿verdad? Y que tú debes de creer todas las promesas de Dios para ser próspero y bendecido. Yo declaro prosperidad, yo decreto expansión de muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas.
Pero Dios sabe perfectamente que muchas veces cuando te está formando, la prosperidad material, la estabilidad social a veces es un estorbo para tu crecimiento, para tu desarrollo espiritual cristiano, porque una de las características del cristianismo es el sufrimiento, el soportar el sufrimiento, el soportar la aflicción, la escasez, las humillaciones, porque Cristo Jesús así se comportó, lo humillaron, lo vituperaron, lo golpearon. A pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor permitió, Dios lo permitió y el Señor lo permitió también, que lo ofendieran, lo vituperaran, le lanzaran escupitajos en la cara, lo golpearan, lo humillaran, ¿verdad? Y aún así se mantuvo íntegro delante de Dios. Y muchas veces es por esa razón que Dios, que el Señor tiene que meter a su pueblo en pruebas y tribulaciones, dificultades, ¿verdad? Dificultades, tribulaciones, angustias, dolor, etcétera, etcétera, para que su pueblo a través de eso se purifique espiritualmente de la carne y pueda madurar de una forma correcta. Asimismo, hay que recordar que este proceso de madurez, en este proceso de madurez a través de la aflicción, pues no es nada fácil ni es nada agradable, ¿verdad? Y también hay que recordar que en este proceso de madurez, a través de la tribulación, de la dificultad, de la angustia y del dolor, también hay la posibilidad de que cada creyente por voluntad propia abandone el camino y aborte su llamado en Cristo. Esto es lo que enseña el capítulo 9 y el capítulo 10 de los Hebreos, que los primeros cristianos que habían gustado del don de la vida eterna, del don de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, algunos de ellos habían abandonado el camino y le habían dado la espalda a Cristo. Ya eran cristianos, eran salvos, pero ellos mismos le dieron la espalda por causa de las persecuciones, aflicciones y tribulaciones que estaban sufriendo por su fe en el nombre de Jesús. Hay una herejía calvinista, ¿verdad?, que es de origen gnóstico griego, gnóstico católico, que se le conoce como la perseverancia de los santos, la cual literalmente enseña que salvo siempre salvo y que la salvación jamás y nunca la vas a perder. Es cierto, o sea, en parte es cierto, porque una vez que recibes la salvación, no la recibiste por obras, tampoco, ¿cómo te puedes explicar? No es que no la puedes perder por obras, sino que no te la recibiste por obras, sino por gracia. Pero la verdad de las cosas es que muchos cristianos de aquel entonces y en la actualidad pueden perder su salvación, de acuerdo a lo que dice la teología bíblica y la teología de Hebreos, que cada quien puede volver atrás por decepción, por decirlo así, por angustia, por aflicción, por conveniencia propia, o bien por una vida pecaminosa, como enseñan otras cartas, otros libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que la gente cuando se cae en pecado y no sale de ahí, entonces serán cortados de la vid y desechados del libro de la vida. Y esto es algo muy importante que debemos de entender, que abandonar el camino, ya sea por aflicciones o por pecaminosidad, implica el peligro al darle la espalda a Jesucristo, implica el peligro de perder la salvación y la vida eterna. No en balde dice este texto de Hebreo 10, versículo 26, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Le está hablando a gente cristiana, gente que verdaderamente se convirtieron y nacieron de nuevo en Cristo, ¿eh? No le está hablando a gente que solamente son simpatizantes, le está hablando a gente que verdaderamente habían entregado su vida a Cristo y nacieron de nuevo. Versículo 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo:
Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Esto es Hebreos 10, versículo 26 al 30. Amados hermanos, verdaderamente les animamos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón a que perseveremos en la fe en Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Mire, si usted tiene paz y prosperidad y en lo que cabe sus aflicciones son pecatas minutas, ¿verdad? Cosas menores, pues siga adelante, métase más, no se aleje, no permita que esa prosperidad lo haga que se relaje, porque a veces tenemos paz y prosperidad y nos relajamos espiritualmente. No, al contrario, métase más, si tiene tiempo, su situación económica, social, ¿verdad? Familiar, laboral, le da más tiempo, pues métase más. Si oraba usted media hora, ahora ore 1 o 2 horas. Si era usted obediente, ahora vuélvase más obediente, ¿verdad? Si servía usted al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, ahora sírvale más. Y si está usted sufriendo persecución, angustia, tribulación, insultos, maltrato, etcétera, etcétera, sea de adentro, sea de afuera de la iglesia, le animamos con todo nuestro corazón que se mantenga firme en Cristo. ¿Qué es mantenerse firme en Cristo? Como decía yo hace rato, mantenerse como el Señor Jesucristo, como dice precisamente aquí en el libro de los Hebreos, seguir viviendo como Cristo Jesús vivió en este mundo. Lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de humildad, lleno de bondad, que aún dice la palabra que aún estando crucificado y sufriendo ese terrible tormento, ¿verdad? Aún así Él intercedió por sus agresores, por sus opresores, por sus torturadores, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos alguna dificultad, un pleito con un familiar, con un vecino, ¿verdad? Que viene y nos barre la basura para el frente de nuestra casa y salimos bien furiosos o decimos ese infeliz, ese maldito filisteo pagano, desgraciado, ya me vino aquí a botar, maldito sea, ¿verdad? Y casi usamos el nombre del Señor para maldecirlo, ¿verdad? Casi. Y eso no debe ser, ¿verdad? No debe ser así. Claro que molesta, la Biblia dice, enójense, pero no pequen. Pueden enojarse, pero no pequen. Puedes molestarte, claro que sí, pero no peques. No maldigas, no insultes, no te llenes de cólera y de ira, ¿verdad? En algún momento dado, si se da la oportunidad, tendrás que ir y decirle, oiga, le voy a pedir el favor de que no me barra su basura para acá. Mire, yo también barro mi frente y yo no le echo a usted la basura, al contrario, lo poquito que se me llega a pasar, ¿verdad? Lo recojo, el pedacito de su frente. No me gusta eso, por favor. A usted no le iba a gustar que yo fuera y le hiciera lo mismo. Y la gente, dice la palabra de Dios en Proverbios que la blanda respuesta apaga la cólera más encendida. La gente entiende, sí, y si no entiende, pues ni modo, ¿verdad? Pero debemos de mantenernos firmes en obediencia, en fidelidad y en amor al Señor Jesucristo, el Padre Celestial, a pesar de cualquier tribulación, dificultad, angustia. Porque yo sé que a veces con el paso del tiempo, muchas veces la gente cristiana empieza como que a decepcionarse, porque no ha recibido lo que le habían profetizado, lo que le habían prometido, que iba a ser un gran siervo de Dios, una gran sierva, y que se iba a ir a las misiones y que a lo mejor iba a tener una iglesia de miles o quizás de millones, ¿verdad? Y tonteras así, ¿verdad? Que a veces nos meten en la cabeza. No, ese no es el propósito principal de la vida cristiana. El propósito principal de la vida cristiana es obedecer a Cristo y servir a Cristo dentro y fuera de la iglesia, sea que haya mucho fruto o sea que haya poco fruto, poco producto. Amados amigos y hermanos, ¿verdad? En esta hora tengo que terminar con esta enseñanza, este mensaje. Espero de todo mi corazón, si usted llegó hasta este punto, ¿verdad? De la enseñanza, que esta enseñanza le sea de bendición, le sea de edificación para su vida espiritual, para su acervo doctrinal, ¿verdad? Como decía yo al principio, cuando oramos, ¿verdad? Siempre que oramos por una enseñanza de este tipo, le rogamos al Señor que Él sea el que use estas enseñanzas para sus planes, para sus propósitos y para la edificación de su pueblo. No lo hacemos con la intención de glorificarnos a nosotros mismos, de parecer que somos muy sabiondos. No, Dios nos libre de eso, sino que lo hacemos para beneficio del reino de Dios, del reino de los cielos y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y acuérdese que solamente a través de la fe en Cristo Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna, si nos mantenemos firmes en Cristo, en fidelidad, amor y obediencia a Cristo Jesús hasta el final de nuestras vidas en este mundo. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos presta vida, nos vemos a media semana, miércoles 8:30, 9 de la noche aproximadamente, para la transmisión de la reflexión bíblica, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, que tengan una bonita tarde, saludos a todos en casa, ¿verdad? Y nos vemos para la próxima. Buenas tardes.